Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos literalmente. Prepárense porque vamos a hablar de chismecito, de drama, de amor y por supuesto de series turcas. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Kerem Bürsin, su nuevo amor, y... ¿qué está pasando con Hande Erçel? ¿Hay algo que no sepamos? ¿Están tramando algo? Vamos a descubrirlo. Antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y así, estarían al día con todas las novedades del mundo de las series, el cine y por supuesto, el chismecito farandulero que tanto nos gusta. Así que ya saben, suscríbanse. Es gratis y me harían muy feliz. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Como les decía, el tema de hoy es jugoso, picante y lleno de sorpresas. La farándula turca con sus amores, desamores y rumores siempre da que hablar. Y esta vez el epicentro del huracán son Kerem Bürsin, el galán turco por excelencia, y Hande Erçel, una de las actrices más queridas y talentosas de la pantalla chica. Para quienes no los conozcan, Kerem Bürsin es un actor turco-americano conocido por su increíble atractivo, su carisma y por supuesto por su participación en series como Love is in the Air o Sen Kalkam. Hande Erçel por su parte es una actriz y modelo turca, también famosa por Love is in the Air, pero también por otras series como Güneşlikler y Hayat Aşk. Son dos pesos pesados de la industria. La conexión entre ellos dos es innegable. Fueron pareja en la vida real, después de enamorarse durante la grabación de Love is in the Air. Su relación fue intensa y muy mediática, con muchos fans que adoraban a la pareja y se hacían llamar Hanke. La química entre ellos en la serie era palpable, y la realidad no hizo más que confirmarlo. Compartían viajes, redes sociales llenas de fotos románticas, y parecía que todo iba viento en popa. Eran la pareja perfecta. Pero como suele pasar, el amor a veces se acaba, y a pesar del cariño que les tenían sus fans, la historia llegó a su fin. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante del asunto, porque, ¿qué ha pasado después de su ruptura? ¿Cómo han rehecho sus vidas? Y sobre todo, ¿qué hay de nuevo en el horizonte sentimental de Kerem y Hande? Prepárense para lo jugoso. Empecemos con Kerem Bürsin. Recientemente los rumores sobre una nueva relación comenzaron a circular con fuerza. Y para sorpresa de muchos, parece que Kerem ha encontrado de nuevo el amor. Se habla de una nueva pareja, una actriz llamada Gözde Yılmaz. Las redes sociales se inundaron de fotos de ambos compartiendo momentos juntos, y los paparazzi, como siempre, hicieron su trabajo. Las fotos hablan por sí solas. Gözde Yılmaz es una actriz turca, menos conocida internacionalmente que Hande, pero con una carrera prometedora en su país. Ha participado en diversas producciones y, aunque no es tan mediática como Hande, tiene su propio grupo de seguidores que la aprecian por su talento y profesionalismo. Por lo que se sabe, la relación parece ir en serio. Se les ha visto muy compenetrados, disfrutando de planes juntos, como cenas románticas, paseos por la ciudad e incluso viajes. Todo apunta a que Kerem está feliz y enamorado. Se le ve radiante. Y por supuesto, las redes sociales se encendieron. Los fans de Kerem, por un lado, le desean lo mejor y celebran su felicidad. Los fans de Hande, por otro lado, se preguntan cómo estará ella, y si ya ha encontrado a alguien que le haga vibrar el corazón. Es la dinámica natural de la farándula. Ahora, claro, la pregunta del millón, ¿cómo reacciona Hande Erçel ante todo esto? ¿Cómo ha evolucionado su vida sentimental después de su ruptura con Kerem? La intriga nos consume. Pues bien, Hande, aunque más discreta en su vida privada, también ha estado en el centro de la atención. Después de su separación, se le ha relacionado con algunos nombres, pero hasta ahora, nada oficial. Los rumores han ido y venido, algunos más fuertes que otros, pero Hande ha mantenido una postura de cautela y discreción, protegiendo su vida privada de la sobreexposición mediática. Y eso se le aplaude. Sin embargo, su vida profesional sigue en auge. Ha protagonizado nuevas series que han sido éxitos rotundos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. También ha sido imagen de marcas de renombre, participando en campañas publicitarias que han dado mucho de qué hablar. Se ha convertido en un referente de estilo y belleza,
y su influencia en el mundo del entretenimiento turco es innegable. Hande es una estrella. Algo que siempre me ha llamado la atención es la elegancia con la que Hande ha manejado la situación. Siempre ha mantenido una postura de respeto hacia Kerem, y se ha enfocado en su trabajo y en su crecimiento personal. Es una mujer fuerte, talentosa y con mucha clase, y eso se nota en cada una de sus apariciones públicas. No ha caído en polémicas, ni ha hecho declaraciones negativas. Ha sabido mantener la compostura, y eso habla muy bien de ella. Un ejemplo a seguir. Pero volviendo al tema principal, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? ¿Existe alguna chispa aún? ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? Pues, siendo realistas, la probabilidad es baja. Después de una ruptura, especialmente cuando es tan mediática y tan seguida por el público, es difícil que las cosas vuelvan a ser como antes. Hay muchos factores que influyen: el tiempo, las experiencias vividas, las nuevas relaciones. Todo esto hace que la situación sea complicada. Además, ambos han rehecho sus vidas por separado. Kerem está aparentemente feliz con su nueva pareja, y Hande está enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. Parece que cada uno ha encontrado su propio camino, y que están decididos a seguir adelante. Pero, como dice el dicho, en el amor nunca se sabe. Las emociones son impredecibles y a veces el destino tiene sorpresas guardadas. Quizás en un futuro lejano, sus caminos se crucen de nuevo. Quizás con el tiempo la amistad prevalezca por encima de cualquier otra cosa. Pero por ahora, lo que sí es cierto es que ambos han seguido caminos separados, y cada uno está construyendo su propia vida y su propia felicidad. El tiempo dirá. Es importante recordar que aunque nos encante el chisme y el drama, debemos ser respetuosos con la vida privada de las personas. Ellos son seres humanos con sentimientos y emociones, y merecen nuestro respeto. No debemos juzgar sus decisiones, ni presionarles para que hagan algo que no quieren. Lo importante es que sean felices, y que vivan sus vidas de la manera que consideren correcta. Ahora bien, ¿por qué este tema genera tanto interés? ¿Por qué nos gusta tanto hablar de las relaciones de las celebridades? ¿Qué es lo que nos atrae tanto de estas historias? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque nos identificamos con ellos. Son personas como nosotros que se enamoran, sufren, se equivocan y, en definitiva, viven el amor y el desamor. Nos gusta ver sus historias, porque nos recuerdan a las nuestras. Nos vemos reflejados en sus alegrías y en sus tristezas. Es como ver un espejo de nuestras propias vidas. En segundo lugar, la farándula es un escape. Nos permite desconectar de nuestros problemas y sumergirnos en un mundo de glamour, belleza y emociones fuertes. Es una forma de entretenimiento que nos divierte y nos mantiene enganchados. Nos olvidamos de nuestras preocupaciones diarias y nos dejamos llevar por las historias que nos cuentan. Es una especie de terapia. Y por último, la curiosidad humana es innata. Nos gusta saber qué pasa en la vida de los demás, especialmente de aquellos que admiramos y seguimos. Queremos saber si son felices, si han encontrado el amor, si están sufriendo. Es algo natural y comprensible. Queremos sentirnos parte de sus vidas, aunque sea a través de la distancia. La curiosidad es parte de la naturaleza humana. La farándula nos ofrece un universo de posibilidades. Nos permite soñar, fantasear y vivir emociones intensas. Nos invita a imaginar cómo serían nuestras vidas si fuéramos famosos, si tuviéramos el mismo éxito que ellos. Nos conecta con el lado más emocional de la vida. Pero volviendo a Kerem y Hande, la pregunta que nos queda es, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Qué sorpresas nos tienen preparadas estos dos talentosos actores? ¿Qué nuevos proyectos tienen en mente? ¿Qué historias nos contarán? Tendremos que esperar y ver. Lo que sí es seguro es que seguirán siendo noticia, tanto por sus trabajos como por sus vidas personales. Sus carreras profesionales están en pleno apogeo, y siempre habrá novedades. Ya sea por sus actuaciones, sus campañas publicitarias o sus relaciones amorosas. Siempre habrá algo que contar. Y nosotros, como buenos seguidores de las series turcas, estaremos atentos a cada detalle. Estaremos pendientes de sus redes sociales, de las noticias que se publiquen en los medios, y de los rumores que circulen por Internet. No nos perderemos nada.
Ahora hablemos un poco de las series turcas en general. ¿Por qué han tenido tanto éxito a nivel mundial? ¿Qué es lo que las hace tan especiales? ¿Qué las diferencia de otras producciones televisivas? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la calidad de las producciones. Las series turcas suelen tener una excelente fotografía, una cuidada dirección y, sobre todo, un reparto de actores talentosos y atractivos. Las historias suelen ser muy emocionantes, con giros inesperados, romances apasionados y personajes complejos. Son como películas en capítulos. En segundo lugar, la conexión emocional. Las series turcas suelen tocar temas universales, como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la lucha por los sueños. Esto permite que el público se identifique con los personajes y se involucre en sus historias. Nos vemos reflejados en sus conflictos, en sus alegrías y en sus tristezas. Es como vivir una experiencia compartida. Y por último, el exotismo. La cultura turca es muy diferente a la occidental, y eso atrae mucho al público. Sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía y sus paisajes son elementos que enriquecen las series y las hacen únicas. Nos transportan a un mundo diferente, lleno de encanto y misterio. Es como hacer un viaje sin salir de casa. Las series turcas nos ofrecen una ventana al mundo. Nos permiten conocer otras culturas, otras formas de vida, otras realidades. Nos abren la mente y nos enriquecen como personas. Son mucho más que simples series. Si eres nuevo en el mundo de las series turcas, te recomiendo que empieces por Love is in the Air, por supuesto, porque es la serie que unió a Kerem y Hande. Es una serie romántica, divertida y llena de emociones. Te enamorarás de sus personajes, de sus paisajes y de su historia de amor. También te recomiendo Kara Sevda. Es una serie dramática con una historia de amor apasionada y llena de intriga. Te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. Erkay también es una excelente opción. Es una serie que combina el amor, la venganza y la tradición. Te cautivará con sus personajes, sus paisajes y sus giros inesperados. Kukur es una serie de acción y drama, con una historia de familias mafiosas, amor y lealtad. Te mantendrá al borde del asiento con sus escenas de acción y sus giros argumentales. Y no puedes perderte Fatmagul Unsuku Ne. Es una serie que aborda temas sociales importantes, como la violencia de género y la lucha por la justicia. Te hará reflexionar y emocionarte con su historia. Hay muchísimas series excelentes para explorar. El mundo de las series turcas es inmenso y apasionante. Prepárense para engancharse. En fin, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado de Kerem Bürsin, su nueva novia Gözde Yılmaz, de Hande Erçel, y de todo el revuelo que ha causado esta situación. Hemos analizado un poco la situación sentimental de ambos, y hemos reflexionado sobre la fascinación que sentimos por la farándula y las series turcas. Hemos explorado los sentimientos de Kerem y Hande, sus decisiones, sus carreras y sus futuros. Hemos analizado las razones por las que la farándula nos atrae tanto, y hemos comprendido la importancia de ser respetuosos con la vida privada de las personas. Hemos profundizado en las series turcas, sus éxitos, sus secretos y sus encantos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece la nueva relación de Kerem? ¿Creen que Hande encontrará pronto el amor? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de las series turcas? ¿Por qué se sienten atraídos por la farándula? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Recuerden, suscribirse es gratis y me llena de alegría. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y no olviden seguir disfrutando de las series turcas. Son lo mejor.